Bueno, me voy a forzar en este video por hacer un recorrido un poco más exhaustivo de algunas de las categorías que veníamos pensando y que tienen que ver justamente con eh, posturas de tipo filosófico y sus consecuencias pedagógicas, ¿no? Y ahí nosotros enunciamos formalmente cuatro: el pragmatismo, el idealismo, el positivismo y el marxismo. Y Y habíamos propuesto también poder mirar una película que es de 1999, La lengua de las mariposas, en donde, bueno, se da obviamente una situación educativa en el contexto de una sociedad convulsionada, que es la España de 1936, la llamada Segunda República, en la que, bueno, hay algunos liberales que son tildados de rojos, ¿no? Que proponen, obviamente, tildados de comunistas, digamos, ¿no? Podríamos decir, que proponen, obviamente, una, un programa libertario, no solamente pedagógico, sino también económico, digamos, ¿no? Político, y se da una creciente, digamos, aparición y presencia de algunas facciones del fascismo que luego obviamente se instalarán en el poder, como sabemos, ¿no? A partir de la dictadura de Franco, ¿no? Del general Franco. Una historia, digamos, complicada para España. Y que obviamente se convierte en una dictadura con abusos y, y vulneraciones a los derechos humanos, en fin. En ese contexto, digamos, en ese contexto previo, aparecen estos personajes, entre los cuales está Moncho, ¿no? Que es el personaje principal, que es un niño que tiene algunos preconceptos respecto a lo que ocurre y pasa en la escuela, ¿no? Él cree que los maestros este, bueno, son agresivos o enseñan a través del castigo. Y no es un preconcepto, un prejuicio, digamos, eh, descontextualizado, ¿no? Pasa que se encuentra él en la escuela con un maestro completamente distinto, con un maestro que tiene una mirada de su alumnado y de su tarea diferente, ¿no? Un maestro que aboga por la experimentación, por el contacto con la naturaleza, por la observación, ¿no? Que de alguna manera, digamos, los alienta a poder superarse, que apela, digamos, al tipo de conocimiento de la época, memorístico, pero que además les propone también pensar más allá de lo aprendido de memoria y les hace preguntas directas respecto a determinadas cuestiones, intentando, digamos, establecer, hoy podríamos decir, una metacognición respecto a esos saberes impartidos o esos contenidos. Y es tan efectiva la intervención pedagógica del don Gregorio, el maestro, sobre Moncho, por ejemplo, que él hace relaciones permanentes en su casa, ¿no? De lo aprendido en la escuela. Es más, él empieza a leer solo gracias al incentivo que recibe en la escuela. Y obviamente sobre el final de la película, cuando comienzan los problemas ya de índole política y se lo llevan al maestro, ¿no? Junto con otros, porque por ser tildado de rojo, de comunista, ¿no? Eh, Ahí es cuando él hace lo que hacen todos, digamos, ¿no? Es dramática. Es dramática y uno podría decir es dramáticamente bella la última escena, ¿no? Porque él lo corre en ese camión mientras todos les gritan, los insultan. Él le tira creo que es una papa, ¿no? Que encuentra una bolsa de papa y le empiezan a tirar papas. Y entre los insultos y los agravios, él le grita palabras que tenían que ver
con la enseñanza del maestro, ¿no? Palabras que habían aprendido con él. Lo cual nos abre un universo de interpretaciones. Pero bueno, ahí mencionábamos anteriormente que aparecen como, uno podría obviamente consignar algunas más, pero como 4 cuestiones que implican un tipo de filosofía de la cual podemos derivar un tipo también de pedagogía, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo propone justamente la idea de que lo útil, digamos, es bueno, este, de que es importantísimo el éxito, no en términos mercantilistas, digamos, ¿no? Sino el éxito, es decir, la consecuencia de una acción para determinar si esa acción es verdadera. Y yo seleccioné algunos pasajes de un diccionario filosófico para poder comprender un poco más y abonar un poco más lo que mencionábamos respecto al pragmatismo en los apuntes, ¿no? Obviamente aquí dice pragmática, que depende de la acción. Pragma es una palabra de origen griego que significaría acción, y no reconoce otro criterio que su éxito o su eficacia, digamos, ¿no? Insisto, no éxito aquí en términos mercantilistas. Entonces, ¿qué es el pragmatismo? Y en palabras de Charles Sanders Peirce, que fue un pragmatista junto con William James y Dilthey, un pragmatista reconocido en el ámbito de la filosofía, el mismo Peirce responde, ¿no? Que es una doctrina que identifica la concepción de un objeto con la de sus efectos posibles. Saber lo que son el fuego o la gravitación es saber qué efectos pueden producir. Es decir, los objetos se conocen a partir de sus efectos, ¿no? Esta sería como la filosofía, ¿no?, del pragmatismo. Nosotros no conocemos al fuego conceptualmente de manera teórica, sino que lo conocemos por su efecto de quemar, ¿no?, por su efecto de calentar, ¿no?, por su efecto de iluminar, etc. Eh, una idea no es más que una hipótesis que hay que someter a experimentación para determinar su valor. No tiene ningún sentido considerarla verdadera si ningún efecto le da validez. La verdad para el pragmatismo es lo que tiene éxito, es lo que resiste eficazmente a la comprobación experimental. La verdad no es un absoluto, es una hipótesis que aprueba sus exámenes, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera el pragmatismo no propone verdades inmutables, no propone certezas indubitables, sino que lo que propone son verdades provisorias que deben estar siempre sometidas a la comprobación. Y repito, el conocimiento es el conocimiento a través de sus efectos, ¿no? El conocimiento de las cosas a través de sus efectos. El pragmatismo también está vinculado a la utilidad en algún sentido, ¿no?, a lo útil. eh, pero bueno, esa es otra discusión, no quiero entrar en eso y no quiero confundirlos. Por otro lado, hablábamos también del idealismo, eh, y aquí en la tradición filosófica tendríamos que remontarnos a Platón para hablar del idealismo. Y el problema que tenemos en filosofía es que cada vez que hablamos de alguna de estas corrientes tenemos que pensar idealismo en quién, digamos, ¿no? Idealismo para quién, para Platón. El idealismo para Platón no es el mismo idealismo que para Kant, no es el mismo idealismo que para Hegel. Digamos, hay distintas, Gentile creo que es uno de los que se mencionan en el apunte, digamos, son conceptos que de alguna manera remiten a un tipo de filosofía específica, pero sí podemos decir que el idealismo se opone en cierta medida, y aquí quizá pensando un poco más en Hegel, a la naturaleza, es decir, a aquello que está sujeto a la repetición, ¿no? Y que por otro lado, digamos, propone como contrapartida de esto, ¿no?, que se emparenta mucho también con la filosofía de Marx, propone una oposición,
¿no? Que en este caso sería la historia para Hegel, ¿no? Que la historia es el devenir, es el pensamiento, es un tipo de pensamiento, un tipo de razón, al cual él llama razón dialéctica, el famoso este, Aufhebung, que es el movimiento dialéctico que supone la negación, supone obviamente la contradicción y la superación, esos tres movimientos que ahí en el apunte el Marx están presentados como síntesis, antítesis, hipótesis, antítesis y síntesis, una cosa así. Digamos, son palabras que nunca utilizó Hegel ni Marx, obviamente, que es heredero de la tradición hegeliana, pero que se han popularizado de esa forma, ¿no? Y hay detrás de eso un sentido finalístico, una idea de una teleología, podemos decir, ¿no? Que de alguna manera se expresa de forma definitiva para Hegel en las formas estatales, en el Estado, que le otorgan al ser humano mayor libertad, ¿no? ¿Por qué hago el recorrido por Hegel? Porque también podríamos hablar de Kant y sería justo decir que Kant propone obviamente una nociología, porque aquí hay que hacer una diferenciación sobre la cual yo no quiero entrar, ¿no? Que es, bueno, uno puede ser idealista ontológico o idealista nociológico, es muy difícil serlo en un ámbito y no en otro, pero es posible. Y, eh, por ejemplo, el idealismo trascendental de Kant es un idealismo que justamente propone que nosotros poseemos determinadas estructuras que nos permiten captar, ¿no?, los fenómenos, y que solo podemos conocer eso, ¿no? En términos nociológicos, solo podemos conocer los fenómenos que se presentan ante nosotros y que son obviamente captables a partir de estas estructuras que tenemos, ¿no? Las formas puras del entendimiento que poseemos todos los sujetos, por eso es, digamos, un idealismo trascendental, porque está presente en todos los sujetos, y nosotros solo podemos tener acceso a eso, ¿no? Si existe una cosa en sí, no la podemos conocer. Kant, de alguna forma, lo que está diciendo con eso, que todo conocimiento científico es conocimiento, digamos, a partir de esas estructuras que son a priori en cada uno de nosotros, es una forma de asegurar que en definitiva, digamos, eh, como dice él, digamos, el conocimiento se origina en la experiencia, pero es independiente de ella, ¿no? Eh, Uno podría pensar que el pragmatismo, en definitiva, es una suerte de empirismo radical, digamos, ¿no? Bueno, en el caso del idealismo, hay una preponderancia de estas estructuras previas, podríamos decir, que de la experiencia, ¿no? Bueno, yo no estoy esforzándome mucho por hacer una síntesis y por no confundir, porque aquí hablamos de distintos autores y de distintas posturas, y es muy difícil hacer en pocos minutos una, una sucinta, digamos, relación, porque bueno, uno tiende a fragmentar y en esa fragmentación a confundir, ¿no? Pero podemos decir, bueno, tenemos el idealismo por un lado, caracterizamos de alguna forma el pragmatismo, hablamos también del positivismo. El positivismo este, es también un concepto, si se quiere, polisémico, pero bueno, podemos decir que nosotros vamos a entender positivismo como aquel método, ¿no?, aplicado obviamente a las ciencias, ¿no? Piensen que Augusto Comte, propone, ¿no?, una sociología al cual él llama, en primer término, física social. ¿Sí? Está pensando en las ciencias de la naturaleza. Y, eh, y en esa propuesta, digamos, está pensando en un método que es el método experimental del positivismo, que es la posibilidad de formular hipótesis, establecer su contrastación empírica, ¿no?, predecir acontecimientos y formular leyes. Es decir, ¿no? Estamos hablando de eso cuando hablamos de positivismo en sentido amplio. Entonces esta filosofía, si quieren, que tiene consecuencias en la pedagogía bien claras, explicitadas en el apunte, obviamente tienen en cuenta el método experimental, ¿no? Todo conocimiento o todo
o el impartir todo conocimiento implica, por un lado, compartir conocimientos que han sido probados científicamente bajo este método, y enseñar a partir de un método, ¿no?, que también tiene sus partes y que es de alguna manera efectivo porque ha sido probado. ¿Cuál es el problema de esta postura también? Es que, bueno, que hay muchas ciencias, como podemos decir las ciencias del espíritu o las ciencias sociales, que no se ajustan a este método. Porque, y en esto volvemos a Hegel y volvemos a Marx, porque es muy difícil, digamos, reducir o formalizar el comportamiento humano. Es decir, es muy difícil reducir a números el comportamiento humano. Y entonces, efectivamente, luego las ciencias sociales se emancipan de esta discusión e intentan forjar digamos, un método propio que, que de alguna forma va más allá del método positivista, ¿no? Obviamente no son universos discretos, pero son muy efectivos un método y otro según, digamos, del objeto del cual se trate. Entonces, fíjense que hay una importante presencia, si quieren, de esta filosofía positivista en los sistemas educativos, fundamentalmente en nuestro sistema educativo, porque fue una filosofía importante para la constitución del sistema educativo argentino, sobre todo a través de las ideas de Sarmiento, ¿no?, y de la generación del 38. Entonces, bueno, hay allí algunas cosas a desentrañar, interesantes. La calificación es una forma, digamos, numérica de consignar cuánto aprendió el otro, ¿no? Hay varios problemas en relación a lo cuantificable de la experiencia educativa y que de alguna manera se traduce, como bien decía, en las prácticas escolares. Y por último, el marxismo, que también ahí está explicado sucintamente en los apuntes y que de alguna forma, digamos, privilegia la producción, ¿no?, y la emancipación de los sujetos a través de esa producción. También, como dije hace un momento, Marx proponía, digamos, o se oponía, mejor dicho, a la formalización de la realidad humana, pero también es cierto que las experiencias comunistas o las experiencias marxistas en el mundo han, de alguna manera, diluido la figura del sujeto en términos individuales para, ¿no?, asimilarlo a un colectivo. Parecería que la comunidad es más importante en ese caso que el sujeto. Y voy a citar de Marx eh, el prefacio de la crítica de la economía política, en la que dice, ¿no?, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, político e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino al contrario, es su ser social lo que determina su conciencia. En un cierto estado de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que tan solo es su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en el seno de las cuales se habían movido hasta el momento. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en obstáculos. Entonces se inaugura una época de revolución social. A grandes rasgos, los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno pueden ser calificados como épocas progresivas de la formación social económica. Las relaciones de producción burguesas son la última forma contradictoria del proceso de producción social. Las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver esta contradicción. Con esta formación social concluye la prehistoria de la sociedad humana. Bueno, es una frase, la última frase es una frase un poco fuerte, digamos, ¿no? Porque parecería que todo lo anterior es prehistoria y que lo que viene, digamos, es la verdadera sociedad humana. Y como decía hace un momento, las experiencias
marxistas en el mundo han sido casi totalitarias, digamos, ¿no? Por no decir totalitarias. Eh, pero Marx acá lo que está proponiendo es cuál es el movimiento de la historia, ¿no? Esto es tomado de Hegel también, ¿no? De vuelta, el movimiento dialéctico. Cada periodo encierra contradicciones y esas contradicciones son las que se le vuelven en contra para luego generar un nuevo periodo en el que se superen esas contradicciones. Sería mucho más interesante una clase presencial para poder explicar un poco más este movimiento con ejemplos, pero dado que es una clase de este tipo, no quiero entrar demasiado en esos detalles. Sí señalar que, que hay una importancia de lo colectivo, ¿no? En la construcción incluso del saber. Allí tienen ustedes algunas de las consecuencias pedagógicas y bueno, y no quiero agregar nada más para no confundirlos, pero es eso en síntesis, digamos, ¿no? Este, la idea entonces es especiar un poco más, acompañar un poco más la lectura escueta de esos apuntes, hacer un breve punteo por estas cuestiones para que ustedes también comprendan que el análisis de estas filosofías no se reduce a esas 4 o 5 características que aparecen ahí, que están condensadas de alguna manera, pero que son un poco más complejas, y que puedan pensar algunas escenas de la película, La lengua de las mariposas, y que traten de relacionarlo con alguna de estas posturas, ¿no? Filosóficas y barra pedagógicas que tienen ahí en los apuntes. Obviamente yo podría decir algunas cosas aquí de la película, pero me reprimo para que ustedes también puedan hacer sus comentarios. Les deseo una muy buena semana y les mando un gran saludo.